granito de arena, porque además, a ver, hay informaciones de las altas logias que están cerca, o yo diría muy cerca de las élites, que cuentan de que va a haber pronto un colapso de la humanidad, y al final todo lo que estamos hablando nos lleva a ese colapso. Creo que alguien de los que ha hablado antes lo ha dicho, pero no se ha atrevido a decir fechas. Yo, si queréis, os doy mi opinión. Danos fechas, sí. Danos fechas, por favor. Bueno, a ver, en los límites del crecimiento hay un método que es el método Meadows, que se hizo en el Club de Roma en 1972. Se escribió incluso un libro de todo esto sobre los límites del crecimiento humano, y en ese libro del año 72 ya te habla del colapso que llevará a la humanidad por mediación del transhumanismo, por mediación de la alta tecnología. Incluso en esa época ya te hablan de la inteligencia artificial, y eso es lo preocupante, ¿no? Porque te están diciendo de que llegará un momento en que se colapsará tanto que va a explosionar, y allí es donde posiblemente nosotros, que hablamos tanto de los famosos resets o de esos parones de cuenta nueva, todos llevan a un año muy interesante, que en el fondo tiene que ver bastante con la famosa Agenda 2030, ¿no? Y todo parece indicado de que esas fechas de ese gran colapso que el Club de Roma describió y sacó a la luz pública tan fácilmente para que todo el mundo lo leyera, y nadie recuerda ya. Estamos hablando de entre el 2030 y 2040. Se habla mucho del 2032, 2033. La idea es que sobre esos años, además, César nos lo va a comentar, hay unas profecías muy interesantes que prácticamente nadie habla, y que nos llevan precisamente a esos años, y esos años son los que prácticamente todo el mundo está dando cuenta de que pasarán cosas. Ahí está César. ¿Qué tal, César? Por aquí conecta César Imbelone. Bueno, ya muchos le conoceréis, estaban ya muchos haciendo preguntas para César. Ya sabéis, quien no le conozca, empresario, escritor, bestseller, historiador, investigador, y uno de los pocos se puede decir que tiene acceso a los archivos del Vaticano, archivo de Francia. Estamos hablando, ojo, de palabras mayores. ¿Cómo estás, César? Encantado de tenerte aquí en el programa. No, un placer, qué lindo verte, Carles, qué lindo verte, Diego. No sé si me escucha bien porque me quedé sin... Sí, se te escucha perfecto. En los otros auriculares, así que ando con estas cosas raras en la oreja. Se te escucha perfecto y estaba diciendo, César, que vamos a escucharte, y que simplemente yo voy a estar de apoyo. O sea, que aquí estoy de apoyo para lo que necesitáis. No, ahí tenés también muchas cosas importantes para contar. No te hagas el humilde, que todos te conocen acá. Diego, adelante. Bueno, un placer teneros a los dos. Ya lo ibas anunciando, ya me lo habéis dicho. Dices, teníais dos bombas que queréis soltar. La gente está súper expectante, está aquí esperando, os está esperando el dúo explosivo, se puede decir. Por aquí dicen las personas, bombas de amor. Claro que sí, porque estamos hablando también, ojo, aquí no hablamos ni para meter miedo ni nada. Aquí hablamos de realidades, del despertar de la conciencia. Y tenemos dos personas que han trabajado y trabajan muchísimo en organizaciones de todo tipo, y hacen un gran trabajo del despertar de la conciencia a nivel espiritual que no nos podemos ni imaginar. Así que de verdad, esta es vuestra casa, y lo que queráis, somos todo oídos. ¿Por cuál empezamos, César? No sé, vamos a ver. Primero que nada, Diego, siempre agradecerte tu generosidad. Realmente es fantástico, lo mismo, Carles, por compartir el espacio y hacer esto entre los tres. Me parece que hacen un trabajo maravilloso. Estás trayendo gente que tiene tantas cosas para decir, estás trayendo gente que se la está jugando. Hoy hablaba con Carles ese tema, ¿no? Le digo, a ver, una cosa es jugar a los templarios por ponerle un nombre al juego, ¿no? Y otra cosa es serlo, ¿no? Entonces, la diferencia entre una cosa y la otra tiene que ver siempre con qué tan dispuestos estamos en ir hasta la profundidad de la información, ¿no? Es como decía Jesús de Nazaret, ¿no? El que busca encontrará, pero ¿estás preparado para encontrar? Y así eso acarrea, el conocimiento acarrea responsabilidades. Entonces a veces a uno le dicen, bueno, pero no fuiste tan al fondo, no diste tantas cosas. Es que evidentemente no tiene sentido. Mirá el asesinato que hubo hasta un poquito de Kirk. No tiene mucho sentido exponer ciertas cosas, porque primero también le estás dando al otro sector la información que vos sabés.
Entonces a veces es bueno pasar por tonto. A veces es bueno pasar por tontos, ¿no? Porque... El tonto y el loco, César, el tonto y el loco, ¿no? El arquetipo del tonto y el loco. Sí. Entonces le decía a Carles hoy, mira Carles, vamos a hacer una cosa porque hace rato que tenía ganas de hablar ciertas cosas y que en programas anteriores no lo había charlado. Pero bueno, a veces hay que mover un poquito el árbol, ¿no? Porque así como decían en Francia, una revolución cada tanto es buena. Europa en este momento está prendida a fuego, España, Inglaterra, Francia, creo que vi en Hungría, Polonia, Irlanda, Nueva Zelanda. Hay millones de personas en la calle, casualmente pidiendo a gritos recuperar cierta cordura, recuperar los valores occidentales, recuperar la familia, recuperar... mira, te voy a decir lo primero que tiene que ver con una estadística y que no tiene nada que ver con lo que íbamos a hablar, pero tiene que ver con, sin querer, hacia dónde derivó la presentación. La cultura woke, donde se habla de la libertad, donde se habla de un montón de situaciones que está muy bien, y yo soy una persona que aboga por la libertad en todas sus formas, pero yo lo que me duele es ver cómo la juventud está siendo acarreada de una forma realmente ingenua hacia un montón de negocios, así como fueron en su momento las cuestiones que pasaron en el 2020 y las consecuencias que acarrea toda esa situación. Hay un montón de subnegocios de multinacionales que dependen exclusivamente del ser humano y de su biología y de su cuerpo. Recordá que cada cuerpo que nace tiene un número y ese número tiene un valor, ¿no? Entonces, si todo tiene un valor económico, evidentemente todo nuestro cuerpo tiene un valor económico. Y te voy a cerrar la idea de por qué voy por donde voy. Vos sabés muy bien que en todo lo que tiene que ver con los abortos, por ejemplo, hay un gran negocio de células madres, más allá de los órganos. Porque los órganos de un bebé recién nacido no le sirven a nadie, solo salvo para rituales. Pero cuando vos abortás, el negocio de células madres es brutal y es mundial. Entonces yo te voy a dar una estadística solamente. En Gaza, con toda la desgracia que está pasando, se habla de 15.000 niños muertos. En Argentina, solamente este año, 66.000 abortos. Solo un país. Solo un país. No es mi cuerpo, mi decisión. No seas tonto, no seas tonto. Antes te regalaban preservativos, ya no te regalan preservativos. ¿Por qué? Porque el negocio es que abortes, no que no tengas niños. ¿Cree que empecemos como empezamos? Hay que hablar estas cosas. Porque si la tierra es plana, no me cambia la vida. Si hay alguien detrás del muro, no me cambia la vida. Si tenemos un domo, no me cambia la vida. Si me mienten porque llegamos o no a la luna, no me cambia la vida. Pero cuando te tocan un hijo, sí te cambia la vida. Te la arruina. A vos y a tu hijo. Entonces, cuando hablamos de estas élites, que lo único que hacen es desviarnos para que nos peleemos entre derechas, izquierdas, esto y lo otro, nos está pasando un elefante blanco por delante y no lo vemos. Y no lo vemos. Entonces le digo a Carles, dejémonos de joder con la tierra plana. Si vos ya vistes de qué va la cosa. Y Carles te va a contar lo que vio de las imágenes del satélite. ¿Y eso le va a cambiar la vida a alguien que nos esté escuchando? No. Pero que una estadística me esté hablando de 30.000, 40.000, 50.000 abortos por país, por año, y después estamos hablando del genocidio que existe, por supuesto, en Gaza, pero es la mitad de lo que pasa solamente en 2 o 3 provincias de la República Argentina en materia de aborto, que es una decisión supuestamente soberana de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, porque mi cuerpo es mi decisión. Y miles de millones de dólares que van no solamente de los impuestos de la gente, sino también del tráfico de órganos, del tráfico de blancas, del tráfico de armas, es para financiar esa agenda que promueve ese tipo de negocio, y lo de las vacunas se queda chiquitito. Se queda chiquitito. Es que estamos hablando de niños recién nacidos. Estamos hablando de rituales élite satanista de mar, ¿no? Hablando claro, César.
Por supuesto, pero estamos hablando de negocios también que encima están blanqueados, porque las células madres, cuando una mujer se hace un tratamiento de células madres en Europa, es de cordón embrional. O sea, necesitas un feto para sacar células madres. O sea, la persona que se hace un tratamiento de células madres tiene que entender que atrás de su tratamiento hay un niño que ya no está. Mira, en Córdoba, para volver a lo mismo, hace unos meses también se tapó todo. Estuvo 2 meses, dos días en la televisión, muy poquito, ya se tapó. Una enfermera se encargaba de matar los niños. A ver, te lo repito de vuelta. Si uno pone Cadena 3, que es uno de los mayores medios multimedia de la Argentina, y ve lo que pasaba en el hospital neonatal, si mal no recuerdo, de la provincia de Córdoba, Córdoba capital, hay sumarios, hay actuaciones judiciales, ya está todo, la cúpula de todo eso en un proceso judicial tremendo, pero los medios no dicen nada, y lo que había ahí era tráfico de órganos, y lo que había era asesinatos literales. Nacía tu bebé en uno de los lugares más prestigiosos de la provincia de Córdoba en materia de natalidad, y te estaban matando a tu hijo, y te lo entregaban muerto, por X motivo, siempre por alguna causa, y todo eso iba a parar al tráfico de órganos y al sistema de células madres. Entonces, cuidado con consumir tanta tontería. Hoy vamos a hablar de cosas que tampoco le van a cambiar la vida a la gente. María Magdalena, Sara, los hijos de Jesús, los no hijos de Jesús, la divinidad de Jesús. Vamos a terminar, ¿sabes qué? Le vamos a poner blanco sobre negro un montón de cosas para que después toda la gente que quiera canalizar lo que quiera, de los hermanos de Sirio, de Pleiades, de donde sea, que siguen hablando con ciertas personas que históricamente estamos 100% convencidos de que existieron o que no existieron, eso lo vamos a debatir hoy. Para terminar con el tema, ¿la Tierra es redonda, es plana? ¿Vos lo sabés? ¿Tenés alguna prueba? Carles sí. Si me permitís, hablando de este tema, César, Diego, una pequeña reflexión, para que nos demos cuenta del mundo como está. Estábamos hablando antes también, y lo has hablado también con los otros invitados, sobre el tema de Charlie Kirk, lo que ocurrió. No voy a entrar si fue un montaje o no fue un montaje. Antes, Diego, habéis mostrado unas fotografías que, según ellas, está claro que es un montaje, pero no voy a entrar en ese tema, sea verdad o no sea verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que no me gusta nada de cómo va el mundo y cómo está la gente. Me pone muy triste, porque un pequeño ejemplo que comentábamos ayer con el grupo de aquí del equipo de trabajo en el despacho, lo estábamos comentando ayer. El día que murió, entre comillas, pues sí, pero bueno, digámoslo así, el día que murió Charlie Kirk, salió en todas partes, en todas las noticias, en todos internet, en todas partes salió el asesinato de Charlie Kirk. Y yo estaba hablando con el equipo y hablando con una persona que se encarga del tema de la política internacional. Me quedé atónico cuando me decía nuestro compañero aquí en el despacho, el día que ha muerto Charlie, que fue el día anterior, ayer murió Charlie Kirk, y mira todo lo que está, el revuelo que está llevando todo eso. ¿Sabes que acabo de comprobar que ese mismo día, o sea, ayer, sabéis que hay dos guerras más o menos calientes en el mundo, que serían Ucrania, Rusia, y sería, por supuesto, Gaza? Dice, ese mismo día que murió Charlie Kirk, ayer mismo en Gaza murieron más de 60 personas. Ese mismo día, o sea, ayer, el día que murió Charlie Kirk, en Ucrania murieron más de 20 personas, que se sepa oficial. O sea, casi 80 personas en dos pequeñas, entre comillas también, guerras. Y yo pregunto, seguramente fueron madres, hijos, abuelos, padres, hermanos. ¿Alguien habló de toda esa gente que murió en internet? Pero sí, Charlie Kirk salió en todas partes. No me estoy metiendo ni con Charlie Kirk ni con la política americana. Simplemente estoy viendo o estoy pensando en voz alta la humanidad, lo que estamos haciendo hoy en día. Está muriendo gente constantemente, como nos estaba contando ahora César, que aunque sean anónimos y el otro sea un personaje público famoso, pero solo nos miramos lo que vemos en internet, lo que vemos en televisión, y la cantidad de gente que muere diariamente. Eso es lo que me preocupa, Diego. Me preocupa enormemente, porque, como decía también muy bien César, y lo dijo Ever, y lo dijo Iru antes, las distracciones. Las distracciones. Y aquí quizás sí me pueda creer un poco lo del montaje. O no, no lo sé, me da igual. Pero
nos distraen tanto que la auténtica realidad pasa por delante y ni la vemos. Totalmente, los llamados cisnes negros, ¿no, Carles? Estamos muy acostumbrados a atentados de falsa bandera que lo que hacen es dividir, y nunca antes Estados Unidos había estado tan cerca de una guerra civil, y parece que es lo que quieren, donde quieren llevar a Estados Unidos, ¿no? Los intereses. Una cosa, César, que están comentando por aquí en el chat, que se escucha mucho la música. No sé si puedes bajar un poquito ahí la música de fondo. Ahora, perfecto. Es que estoy en el lobby de un hotel. Por eso. No estoy en Argentina. Claro. Y el sonido, por eso El me sonido puse ambiente. estos cascos a ver si... Vale, no te preocupes. Que le estoy cargando. En 5 minutitos voy a cambiar los cascos y ahí por ahí tenemos más suerte. No voy a decir dónde está César, pero para muchos españoles, si les digo que está en un país donde unos españoles que se aprovechan y están viviendo, a lo mejor saben dónde. Ya lo sabemos, ya sabemos cuál es. Sí, curiosamente les gusta mucho ir para allá, ¿eh? Sí, ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno, estamos diciendo no sé qué de la Tierra, que sabíamos no sé qué de la Tierra, a ver, cuéntanos. No, bueno, en realidad que tenés que contar su voz. Yo siempre supe de qué tamaño es la Tierra desde el momento que entré en la industria como empresario de exploración aeroespacial a través de servicios satelitales. Obviamente que uno no tiene acceso a cosas que la gente no ve. Entonces, muchas veces cuando veo programas de youtubers o de gente que comunica y pone en duda ciertas cosas, está muy bien que lo pongan en duda. Yo digo, bueno, te doy un ejemplo. Los satélites no existen con cohetería. Son globos aerostáticos que están solamente a 150 kilómetros de la Tierra. Por ejemplo, he escuchado 1000 veces eso, que es todo un gran montaje. Entonces digo, imagínate 1200 satélites de Elon Musk volando con globos. Sería un espectáculo en el cielo espectacular a baja altura. La empresa argentina que lanza los satélites, que son micro y nanosatélites, los lanza con cohetería. Yo ahí le mandé unas fotos para que las tengas a mano, para que vean el desarrollo en 3 partes nada más. Los 2 ingenieros montando un cohete que tiene aproximadamente 3 metros de altura. Estamos hablando de micro y nanosatélites. Justo con el momento de lanzamiento, y esos satélites está toda la documentación que corresponde a una empresa argentina, en el boletín oficial de la Presidencia de la Nación de la República Argentina, con la creación. Podemos poner ahí en pantalla, César. En Chedraui, llevarte más cuesta menos. 3x2 en cereales y barras Kellogg's. Del 12 al 16 de septiembre. Lo podemos poner ahí, exactamente. Digamos, no estamos hablando del Cabo Cañaveral, la NASA, y se lanzan con ese sistema de lanzamiento. Ahí después se va a montar el cohete, y ese cohete los lleva, después que me hablan de la cúpula y esto y lo otro, ese cohete después lo lleva a la órbita que le corresponde, y esa empresa está poniendo satélites en una órbita de 470 a 490 kilómetros de altura. Y te hablan de que el globo aerostático que no va a más de 100 a 490, 500 kilómetros de altura, César. Sí. Y a esa altura se ve curvatura. Yo no puedo. Yo lo único que te puedo, eso te lo dejo que te lo describa. ¿Sabes que si te lo describo yo parece que es mentira? Entonces, ¿yo qué hice? Digamos, no tengo que responder a ciertos códigos que prometí no quebrar. Pero a la amigo sí tuve la oportunidad de hacerle poder ver a través de otra empresa que también da servicios satelitales, en vivo y en directo, una de las imágenes, porque esta empresa tiene una particularidad: los micro y nanosatélites apuntan hacia abajo, entonces no lo puedes reconfigurar hacia el horizonte. La otra configuración de esta empresa, que sí tenía una imagen en vivo y en directo, sí enfocaba obviamente el horizonte. Y le digo a Carles, mira, cuando estuvimos en Alicante, yo por cuestiones empresariales no pude estar, más allá de que habían anunciado mi presencia, y siempre quedó pendiente poder mostrar esas imágenes. Dije, bueno, mira, no se lo pudimos mostrar a tu audiencia, pero yo voy a conseguir mostrártelo a vos, que tengas ese acceso. Así que nada, preguntarle a él qué fue lo que vio. Yo no digo nada, yo sé lo que es, pero creo que Carles te puede describir mejor qué es lo que él vio. Y lo que él vio es lo que... Antes de lanzarlo, ¿verdad? Aquí se puede ver la lanzadera, por decirlo así.
lanzadera con el cohete ya con explosión. Y hay otro cohete más abajo, si lo ves, que es el segundo, ahí, que no está en la zona, parecería que estuviera en la zona de la rampa, pero no, está mucho más acá, o sea, es un lanzamiento de varios satélites, nano y micro, ¿no? De esa empresa argentina. Así que bueno, Carles, la oportunidad de ese enlace y bueno, Carles ahí te va a contar qué es lo que viene. Bueno, pues sí, como contaba muy bien César, justo hace un año, en septiembre, que montamos el evento en Benidorm, en Alicante, teníamos previsto mostrarlo a la gente, no pudimos, dijimos a la gente que por causas evidentemente particulares no pudo ser. Yo a todo el mundo le dije que tuviera paciencia. El César me dijo, bueno, te puedo mostrar las imágenes de momento a ti, pero de momento al público por temas empresariales no se puede hacer. Pero llegará el momento, hay que tener paciencia, y ese momento está muy cercano. Pero mientras llegue ese momento sí que os puedo contar que la suerte, y esa es la gran ventaja de verlo en directo, es que tienes un satélite a 480, 490 kilómetros de altura, aunque muchos creen que eso no es posible. Bien, yo vi el satélite con unas imágenes que realmente luego se pudieron comparar de que sí eran esos kilómetros, pero con la particularidad, y esa es la gran ventaja, de que el satélite te enfoca una imagen, pero no solo eso, sino que desde mi imagen, pasando por César, y César llamando al control, yo le podía decir, César, mira un poco a la izquierda, y movían desde el control la imagen a la izquierda, ahora un poco para arriba, o sea, pude jugar con esa imagen satelital, haciéndola o moviéndola a mi suerte, ¿no? Con lo cual no son unas imágenes que pueden estar montadas, y esa es la gran ventaja, que te digan, bueno, pues mira, te voy a enseñar una imagen y esto es lo que hay. No, pero es que esa imagen puede ser un fraude. Esa imagen me la puedes haber distribuido con una gran IA y hacerme ver qué es lo que yo quiero ver, ¿no? Pero desde el momento que yo digo, muéveme a la izquierda, ahora a la derecha, ahora para abajo, eso es totalmente imposible. A partir de ese momento yo lo veo muy claro, digo, vale, estoy viendo lo que realmente hay, porque están moviendo, evidentemente el azar no sería tan hermoso de que acertara las probabilidades de que cada movimiento me lo acertaran, ¿no? Y lo que es cierto es que lo que yo vi desde, pongamos, 400 y pico, casi 500 kilómetros de altura, me da a entender dos posibilidades, porque lo que yo veo en esa imagen es exactamente casi, porque es lo que más se asemeja, ¿verdad, César?, al mapa de Urbano Monti, o Urbano Monte. Yo veo el mapa de Urbano Monte, o Urbano Monti, y digo, wow, no es el mapa de Clisson como hablan los terraplanistas. Yo siempre he dicho que yo creo más en el mapa de Urbano Monti porque tiene diferencias. A partir de aquí, ¿qué es lo que se ve? La Tierra plana. Sí, se ve la Tierra plana, pero como os digo, a ver qué es lo que opina César, yo le doy dos posibilidades. Primera, que la Tierra sea plana, tal como nos muestra Urbano Monti, o, ojo, que entra una segunda posibilidad, quizás la Tierra es esférica, pero entonces, ¿por qué no veo la curvatura? Porque a lo mejor la Tierra es muchísimo más grande de lo que nos dicen y nos cuentan. ¿Verdad, César? Espera, un momento, bueno, César, sí, contéstanos, pero está ardiendo el chat. No sé si lo veis, pero está ardiendo el chat, Carles. No lo veo. Vale, somos 4.600 ahora en vivo y te puedes imaginar, esto es exclusiva mundial, hay que decirlo, exclusiva mundial de César y Melone Carles Torá aquí, diciendo algo muy, muy importante. Pero además que hoy en el programa habéis hablado con los otros invitados del muro de hielo. Uno decía una cosa y el otro decía otra. Totalmente. ¿Verdad? Y bueno, se han puesto vídeos, ojo. Sí, y yo siempre lo digo, yo y sé que César igual, nosotros respetamos a todo el mundo. Solo decimos nuestra opinión y lo que pensamos, pero yo respeto a todo el mundo, cosa que hay otros que no lo hacen. Pero bueno, nosotros sí lo hacemos. Y lo que está claro es de que el muro de hielo existe. Que eso no quiere decir que todo sea un muro de hielo. Sí es cierto, como también decían antes, de que hay cordilleras heladas, hay como tipo de icebergs muy grandes, pero que hay muchísimo muro de hielo, como decía también Heber. Sí, es una mezcla quizá de las dos cosas, pero desde esos 400 y pico kilómetros se veía el muro de hielo, César. Sí, literalmente. O sea, yo creo que con esto que la idea es desmontar de una vez
la cuestión, la Tierra esférica como nos han mostrado no es. Literalmente, no lo es. No lo es. De hecho, mira, yo sin pecar de bruto, por decirlo coloquialmente, la otra vez miraba un documental sobre un tren que atraviesa toda Australia, más de 400 kilómetros en línea recta, desde el punto A de salida al punto B, debería tener una curvatura de 17.000 metros de caída. Y entre el punto A y el punto B, solamente por una cuestión de las llanuras, tiene 20 metros nada más de caída. En 400 kilómetros. Y eso se proyecta después a 1.700 kilómetros. Es un tren en línea recta, la gente lo puede verificar tranquilamente porque estamos hablando de cosas de todos los días, ¿no? Es el tren, creo que es el primero o el segundo tren más largo del mundo en forma de línea recta, con lo cual la teoría de la curvatura de la Tierra y tomando sus datos matemáticos y haciendo las ecuaciones te tendría que dar específicamente 17.000 metros de caída. Y te da 20 nada más, con lo cual no hay curvatura, o es extremadamente grande la Tierra, que no abarca ni siquiera un satélite a 500 kilómetros de altura, o realmente es plana y punto, y terminemos con la cosa. Hoy te voy a contar cosas que tienen que ver con María Magdalena y el domo. María Magdalena y el domo, no lo escuchaste nunca, así va. Pon en internet María Magdalena y el domo cúpula a ver si sale María Magdalena relacionado con el domo la cúpula. Te desafío a todo el chat, mira, le compro un pasaje acá, una semana conmigo a pasar. Sorteo. Abrimos sorteo. Oye, voy a compartir el de Urbano Monte, pero esperar una cosa, antes de que empieces con esa otra exclusiva de María Magdalena o la hija. Estamos hablando de Sara, de toda lo que se ha dicho. No, Diego, o los hijos. O los hijos que obviamente han negado, ¿no? Desde, pues seguramente desde la élite lo han negado, pero que están ahí y es algo que vosotros tenéis mucha información. Pero antes de nada, por aquí comparto el mapa de Urbano Monte, pero ojo, que aquí estamos hablando de tierras extra. ¿Pudiste ver, Carles, las tierras extra también? Claro, aquí ves el círculo de hielo, lo que pasa es que está sin hielo. ¿Ves el círculo de hielo? Que ahora puede que esté helado, pero no siempre está. Mira, antes también, con el primer invitado, tú le has preguntado sobre toda la información de Fight of Cosmos, ¿ok? Sobre el tema de la Luna. Y si veis esa información, está claro que hay momentos en que ha habido hielo y no ha habido hielo. Lo mismo que pasa con los mapas de Piri Reis, los mapas de Gutiérrez, todos están sin hielo. Y si me permitís, hablando de trenes, la línea férrea más larga del mundo va desde Portugal en el Algarve hasta Singapur. Desde el Portugal al Algarve es en Singapur. Si coges un mapa esférico, te darás cuenta que va de una punta del medio hasta la otra punta con una esfericidad enorme. Yo me pregunto, ¿los fabricantes de raíles fabrican raíles en forma de curvatura o son todos rectos? Ahí lo dejo. Bueno, es el mismo caso que pasa en Australia, quizás con más kilómetros todavía para aumentar esa proporción que seguimos sin encontrarle hasta dónde llegarían. Entonces, yo creo que el debate sobre la Tierra plana ya no tiene sentido, porque cuando la teoría oficial carece de aciertos, no tiene sentido decir que sigue siendo esférica. Ahora hay que buscar otra solución, ¿no? Porque por ahí tampoco la solución es que sea plana, pero hay que buscar otra solución. Y la solución quizás te la da la historia. Ahí pusiste recién un mapa que es no sé si lo puedes repetir. Sí. El último que has puesto, Diego. Este de aquí, que me enviaste tú, ¿no, Carles? Sí, este. Correcto. Sí, The World Beyond. Si vos te fijás en ese mapa, vas a tener el primer círculo, que sería lo que literalmente puede abarcar un satélite para ver. Un satélite no va más allá de eso y tampoco abarca el total de todo eso, sino por zonas.
Y después tenés otro sector de continentes y después tenés otro sector de continentes. Cuando se hablaba de los primeros años del cristianismo, los cristianos no se identificaban con un pez, se identificaban con 3 círculos concéntricos. Y la otra vez buscando mapas lo encontraba y le digo, mira, este mapa dice exactamente tal cual como estaban los primeros osarios, o sea, donde estaban los huesos de los primeros cristianos, para identificar los que eran cristianos y no judíos. No usaban, obviamente, la estrella de David, sino que usaban 3 círculos concéntricos. Esto está hablando del siglo I. Esto se descubrió allá entre excavaciones en Jerusalén, entre fines de los 90 y principios del 2000. Lo pueden buscar en internet, están ahí, van a encontrar los osarios. Es más, cuando se hablaba mucho de que supuestamente se había encontrado una tumba donde había osarios que decía Jesús, María, etcétera, etcétera. Se hizo famoso porque querían hacer figurar que habían encontrado la tumba real de Jesús y que Jesús no había resucitado, sino que ahí estaban sus huesos. Otro bomba de humo que habían tirado los que tratan de confundir todo, ¿no? Pero ¿qué vamos a encontrar en esos osarios? Obviamente 3 círculos concéntricos. Si nos remitimos, por ejemplo, a textos antiguos como los encontró en Nag Hammadi, hace referencia a los 3 círculos concéntricos. ¿Qué otro texto hace referencia a 3 círculos concéntricos? El libro de Urantia, por ejemplo, que es una recopilación de apócrifos, generalmente asociados también a Nag Hammadi. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una tierra o un sistema de tierras donde está lo que es la tierra que nosotros conocemos y 2 círculos que nosotros como humanidad desconocemos. Pero evidentemente Jesús no, porque ¿por qué Jesús instruye a sus discípulos o a sus seguidores en identificarse como cristianos con 3 círculos concéntricos? Y entonces me viene la imagen de Jesús con Poncio Pilatos, donde le dice, ¿eres rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, 3 círculos concéntricos. Y si no hay estrellas, y si no hay cosmos, y si no hay universo, y si todo es 3 círculos concéntricos. Y si estos son los famosos Edenes que habla el Génesis, si estos son los mundos del que habla Enoch. Esto es tremendo. Venta especial en Sears, con hasta 40% de descuento en todos los departamentos pagando con tu tarjeta de... Otra civilización que nos cuentan que los símbolos eran 3 círculos concéntricos son los atlantes. También en su simbología 3 círculos concéntricos. ¿Casualidad? Así es. Así que imagínate que todo está conectado. Pero está conectado desde la historia antigua. Hubo un montón de seres iluminados, profetas, avatares, llamarlos como quieras, que han venido a poner blanco sobre negro, porque la historia de la humanidad estuvo siempre cegada por elites. Desde el mundo de la Atlántida hasta acá, de lo conocido y lo no conocido, siempre las elites estuvieron. De hecho, hasta el propio mito sumerio vas a tener a un rey, a un dios y a 2 hijos, uno pro humanidad y otro contra la humanidad. ¿Qué es lo que hoy tenemos en el mundo de las élites? Algo que va a favor de la humanidad, de la libertad y el libre desarrollo del ser humano, y otros intentando controlarlo, conciliarlo, encarcelarlos, matarlos, aniquilarlos. O sea, acá hay una élite que realmente está haciendo un genocidio sistemático que tiene una etapa de 200, 300 años para evolucionar. Fíjate yo que me manejo mucho con el mundo empresarial y con aquellas, para dar nombres, ¿no? Pero con aquellas culturas que no hacen proyectos a 5 años, hacen proyectos a 150 años, porque lo que hacen lo es para su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Pero la cultura judía, por ejemplo, uno dice, ¿por qué quieren tanto dinero y por qué necesitan más dinero? Porque su propio texto religioso dice que ellos reencarnan cada 40 años. Entonces la vuelta en la reencarnación los necesita volver a tenerlos en las familias ricas, porque cada 40 años ellos reencarnan. Es casi un revival del mundo hindú con respecto a lo que es la reencarnación y la continua vida, muerte. Ellos también son partidarios de esa creencia, ¿no? Entonces vamos a tener un mundo en guerras por las próximas décadas. Esto no va a parar, esto recién empieza. Y a medida que aparezcan
comunicadores, que se jueguen, que empiecen a hablar de ciertas cosas, y obviamente se los van a cargar, como dicen en España, ¿no? Los van a callar. Yo sí quiero romper una lanza porque a mí no sé si fue un montaje o no un montaje, pero yo no me quedo, porque si no estamos en la distracción de vuelta, no me quedo en si lo mataron o no lo mataron, y si fue un montaje o no fue un montaje. Me quedo en lo que hizo a lo largo de todos estos años, que fue un despertar de muchísimo, especialmente de los jóvenes, Por lo que hablábamos, el tema del aborto. Entonces yo me quedo con eso. Su trabajo realmente... no nos podemos poner a pensar ahora si lo mataron o no lo mataron, porque en definitiva la lucha cultural, la pelea cultural que llevó adelante le arruinó evidentemente la vida a él y el de su familia, esté o no esté muerto, porque ya no va a poder ser el padre normal para sus hijos que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser. Entonces hay que romper una lanza por eso, porque es muy difícil pelear una lucha donde sabes que te están jugando todo, y de repente que después vengan 3 o 4 personas a cuestionar de la forma en que vos decidiste terminar con esa lucha. Porque grandes luchadores de ir en contra del sistema, como fue el inglés que estuvo tanto tiempo preso ahí en la embajada de Ecuador, Assange, era, si no mal no recuerdo. Julian Assange. Yo no vi a nadie rompiendo una lanza por él, pero ese hombre se le arruinó la vida simplemente por exponer la verdad a esa élite. Y esa gente deberíamos recordarla como, la verdad que los premios Nobel deberían ser para esa gente, no para personas que se dedican a armar guerras y le dan después el premio Nobel de la Paz. Gente que se la pasa bombardeando por todos lados y los promueve para premios de la paz. Ustedes no saben. O sea, hay cosas que se pueden decir, otras cosas que no se pueden decir. Y con respecto a la tierra plana y todo eso, digamos, la verdad que perder tanto tiempo con algo tan efímero, porque para mí es efímero el tema, no le cambia la vida a nadie. Como decíamos al principio, lo que le cambia la vida a las personas, ¿sabes qué? Es la seguridad, tener un trabajo, saber que va a volver a ver a su familia, saber que puede salir a la calle y que puede realmente salir seguro porque el Estado está presente, saber que su país va a ser estable, saber que no va a tener que ver a sus hijos emigrar. Eso es lo que le cambia la vida a la gente. No le va a cambiar la vida a la gente saber si es plana, redonda, si viene un asteroide, es algo que venga a pegar en la Tierra, digamos, si eso sí le cambiaría la vida. Pero hay tanta tontería dando vueltas por ahí para desviar la atención de cosas importantes que a mí sinceramente me saca muchas veces de eje, porque veo, yo no sé si es producto de la alimentación que venimos teniendo sistemáticamente en los últimos 30 años, no sé si era por las manipulaciones, no sé qué es lo que es, pero veo la sociedad totalmente dormida, con una incapacidad de reacción en lo absoluto. Veo cómo los derechos occidentales y los valores occidentales son avallazados con forma sistemática día a día y nadie dice absolutamente nada. Veo a nuestros líderes religiosos y políticos ser bufones, no solamente de estas élites, sino de las élites que tampoco pertenecen a Occidente y que vienen por Occidente. Y que hay una pasividad absoluta en el pueblo, y los dirigentes obviamente totalmente comprados, ¿no? Pero que hay una pasividad del pueblo que tiene que ver con algo, o es el electromagnetismo del ambiente, o son los chemtrails que tiran los aviones. Algo, acá hay una ingeniería genética que nos está modificando la capacidad de reacción y la capacidad de empatía con el prójimo. Pero esto es ingeniería genética de acá a la China. De acá a la China. Si me permitís, me gustaría decir una última cosa sobre los círculos que hemos visto en el mapa. Fijaros un detalle, os voy a poner un ejemplo cuando tiramos una roca en un estanque de agua, o en un lago, en cualquier sitio. Veis que aparecen esos círculos, ¿no?, concéntricos alrededor de donde se ha tirado la piedra. ¿Por qué se crean esos círculos, por ejemplo, en el agua, ¿no? Y no se habla mucho de ello, incluso científicamente no tanto, pero sobre todo mucho tiene que ver el sonido. En cuanto la roca toca el agua, el sonido forma a su vez una vibración, que es lo que acaba haciendo el movimiento de esas ondas alrededor de la piedra que se ha lanzado. ¿Por qué os cuento este ejemplo o por qué quiero hablar de este tema? Porque, por ejemplo, estamos viendo esos 3 círculos
quién sabe si los famosos domos, cada círculo tiene un domo, o a lo mejor cada dos o cada tres, o a lo mejor estos tres círculos forman parte de un solo domo, no lo sé, yo no tengo esa respuesta. Pero sí hay algo interesante que es una información que recibimos hace muy poco tiempo y tiene que ver, y supongo que todos recordaréis, los famosos círculos en la cosecha, los famosos core circles, sobre todo en Inglaterra, que se hacen en las cosechas, unos círculos que aparecen con geometría pura y dura, sagrada, matemática, vorticial, etcétera, y que hasta hoy en día nadie ha podido traducir o nadie ha podido saber exactamente qué es lo que significan. Pregunto, ¿estáis seguros que nadie lo ha conseguido descifrar? Yo creo que sí. Yo creo que hay un grupo de personas muy distinguidas, de una élite que no es mala, sino que es buena, y tiene la forma de descifrar esos círculos en las cosechas, como estos tres círculos concéntricos de este mapa. Yo pregunto en ese momento, ¿y los malos? Porque hay una élite más sana y otra élite más insana. Yo pregunto, ¿y los malos tienen esa información? Y me han dicho, no, los malos no la tienen. Esa información solo la tiene el tipo de orden que realmente quiere ayudar al ser humano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dices que al final todo es sonido, incluso notas musicales, todo es vibración y todo tiene que ver con la matemática. Y me decían, cuidado lo que está pasando hoy en día con la computerización, con la inteligencia artificial. ¿Cómo se inició todo ese transhumanismo tecnológico? Con códigos binarios, con unos y con ceros. Dice, el día que empecéis a interpretar las notas musicales, los sonidos, los códigos binarios, el día que alguien sepa unir todo este puzzle de procedimientos no muy normales, aparecerá correctamente cómo descifrar los círculos de la cosecha. Y en ese momento yo pregunté, vale, pero ¿quién es el que envía esos círculos para nosotros y que no sabemos descifrar? Y por eso os cuento esto, porque la información nos decía que vienen de esos otros círculos que estáis viendo en el mapa. Es una forma de comunicarse de un círculo a otro, porque no hay forma de pasar de un extremo al otro. Y la forma que tienen como gran comunicación universal, digámoslo así, es la música, la vibración, la matemática. Nos están dando un mensaje que la élite oscura no ha descifrado, pero la élite buena sí ha descifrado, que de momento no llega al ente público. Pero es interesante porque esos otros círculos están intentando comunicarse con nosotros, solo que no hemos sabido descifrarlo. Pues yo creo que, señoras y señores, es momento de que empecemos a investigar, empecemos a aprender música, a aprender de vibración y aprender de muchas cosas, porque están intentando conectarse con nosotros desde ese otro lado. Y como dice muy bien César, y en ese punto, ¿qué más da si la Tierra es plana, redonda o tiene forma de trípode? ¿Qué más da? Lo que sí es importante es que sí hay otras civilizaciones fuera de la nuestra, en este mismo espacio-tiempo, ya estén arriba, abajo, adentro, afuera, a la izquierda, a la derecha. ¿Qué más da donde estén y cómo estén? Pero sí hay un intento de comunicación y nosotros sordos como tapias. Es interesante porque esos tres círculos de la época del principio del cristianismo, de la época de los, entre comillas, atlantes que tanto nos cuentan desde la época de Platón que habían existido, tiene una simbología, además, muy interesante como comunicación. Y los círculos en la cosecha son una manera de entenderlos, solo que de momento muy pocos, una élite muy especial sí ha traducido, pero de momento no dejan que llegue al resto, pero llegarán. Mira, para acompañar un poquito de qué va la cosa, y esto sí le va a cambiar la vida a la gente, saber esto y estar atento, que tiene que ver con la inteligencia artificial y el mundo de los demonios. Acuérdense lo que les digo ahora. 72 demonios establece la Biblia, cada uno con sus sellos salomónicos. Cada uno de esos sellos salomónicos son transceptores, y lo está usando la inteligencia artificial para la creación, evidentemente, de un transhumanismo y un control absoluto del ser humano. ¿Por qué? Porque esos sellos que tenía Salomón eran energía, literalmente, no eran simplemente diagramas geométricos en nada. No, cada demonio tenía una energía X. Recuerden que el arca de la alianza va a tener una energía tal que cada uno que se le acercaba podía al instante, que el sumo sacerdote tenía que tener unas piedras especiales para acercarse al arca, porque si no también moría. ¿Y qué es el arca de la alianza? Sino más que arca, que es un contenedor.
¿Y de dónde viene el término arca? ¿De dónde? De arcano. ¿Y qué es el arcano? Un ángel del Señor. Entonces el arca de la alianza evidentemente era una cárcel. ¿Para qué? Para un ángel del Señor. ¿Qué es un ángel del Señor adentro de una caja? Un ángel caído. ¿Qué es un ángel caído? Un demonio. Una energía brutal que tenía su sello de control. Y hoy la inteligencia artificial, especialmente Géminis, la está usando. Entonces empiezan a investigar por ahí y yo les puedo asegurar que hay un hilo para tirar extremadamente corto. Espera, César, que a lo mejor la gente no entiende. ¿Gemini te refieres a Google? Exactamente. Vale. Empiecen a tirar el hilo por lo que te acabo de decir, que te dije un montón. No, tremendo. Y Demasiado. Pero ojo que, bueno, no os habéis escuchado a Ever con lo de la autogenética, a mí eso me ha dejado ya, o sea, no lo tenía en el mapa y me ha dejado, o sea, horrible, o sea, estamos programadísimos, tremendo. ¿Qué podemos hacer? Porque también en este programa nos dedicamos un poco a todo un discurso de despertar de la conciencia, pero claro, mira lo que ha pasado con Charlie Kirk y todo esto, es que a cualquiera le puede pasar. ¿Cómo hacemos? Bueno, cuando yo digo siempre, miren, a mí el tema espiritual me encanta, la gente que medita me encanta, pero con la meditación no paras una bala. Es el caso literal. Es así. Así que me encanta que esté el grupito que viene a meditar y me encanta verlos con cara feliz y sonrientes, y el amor y el abrazo. Es que la meditación está manipulada si no saben hacerla correctamente. No, pero va a venir el tiempo que de eso no sirve para nada. De hecho, hoy ya no sirve para nada. Porque no hay que meditar, hay que simplemente ser buena persona. Aquel que hace algo por su prójimo se lo estaba haciendo Jesús. Eso es lo que enseñaba Jesús de Nazaret. Si aquel que hace algo por su prójimo ya automáticamente se ha ganado una pequeña parcelita, pero ¿dónde? En el cielo. En la tierra está solo, como Noé. Noé era el elegido, no, pero le dijo, ahí tenés madera, hacete un bote. Comida Obrera Express, los precios más bajos a unos cuantos pasos. Todo lo que necesitas para tu día a día con el... No lo vino a buscar con los platos voladores. Ya cuando Entonces, termina el siempre diluvio, entonces hay que entender eso. Sí, bueno, dentro de todo este mundo de espiritual, que a mí me encanta, soy parte de eso, yo creo, sé que es importante. Jesús meditaba, se alejaba, intentaba tener una perspectiva distinta del mundo, entonces tomaba sus tiempos para rezar, él sabía lo que era rezar y lo que era meditar, lo enseñó perfectamente. Cuando enseñaba el sermón de la montaña, uno se le acercó y le dijo, enséñanos a pedir, y ahí fue el Padre Nuestro, porque rezar era otra cosa. El Padre Nuestro es un rezo de pedir algo. Y rezar era la comunicación con Dios, hacerlo aparte, hacerlo solo, que no te vean, no hay necesidad de alardear que sos re espiritual y estás todo el tiempo haciendo cosas espirituales. Jesús decía que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y en ese sentido, también quiero romper una lanza también para dejar de perder el tiempo con estos temas espirituales y que la gente empiece a darse cuenta que viene un mundo caótico, complicado, y ojalá no sea así, ojalá yo me equivoque, pero lo importante es que un buen soldado se prepara en tiempo de paz para la guerra, no se prepara cuando la guerra ya está, porque el que no se preparó cuando llegó la guerra se lo llevó la corriente. Entonces, volviendo a ese tema, con tantas cosas importantes que hay, siempre está esta cuestión, ¿no?, del mito de María Magdalena, Sara, estaban casados, no estaban casados, tuvieron hijos. Sara, el mito que se recoge del mito de Sara, de la niña egipcia de ojos profundos, que llega con 4 años con María Magdalena. Hay algunas cuestiones que son de registro comprobable, y hay mucha información en el Museo Nacional de Francia, donde está también ese sello famoso del Secretum Templi de los Templarios. Pero todo lo que vamos a recolectar históricamente es del 900 en adelante, o sea, 900 años después, por monjes y demás que han empezado a intentar. Hay un libro que significa, que está en latín, pero básicamente en español es La historia de los santos, que es un monje, Bruno, que es el que lo recolecta, y ahí empieza a hablar y especifica, y en esos archivos que se van encontrando, se encuentra una carta que se llamó después en los círculos más íntimos de las sociedades sectorias de conocimiento, se conoció como el expediente Lazarus. ¿Por qué? Porque hablaba de Lázaro,
Y ese expediente Lázaro no es más ni menos que una carta entre Lázaro y José de Arimatea. En esa carta Lázaro le explica a José de Arimatea que había financiado el escape de María Magdalena y algunos. Él especifica que ese rescate que estaba preparado es porque a María Magdalena, especifica quién es, María Magdalena, la madre, y otros discípulos, ¿sí? Y va a dar un nombre que es espeluznante, que está en francés, que significa enfant sacré, o sea, los infantes, o sea, los niños sagrados. Y después va a rematar y esto le va a traer mucha información y le va a empezar a cerrar muchas cosas a todos aquellos que forman parte de las escuelas de conocimiento, especialmente las templarias, con el término los hijos de la promesa. Y esto no está en ningún lado. Pero si ustedes van y van a buscar ese expediente y le sacan fotocopia y se lo traducen, eso está ahí, como les digo, en el Museo Nacional de Francia, en esta obra de este abad, este monje de apellido Bruno, no de nombre, de apellido Bruno, del siglo entre el 9 y el 10, o vamos a poner 900 y pico después de Cristo, va a especificar, va a encontrar esta carta entre Arimatea y Lázaro, donde Lázaro le agradece el financiamiento de este rescate, porque los habían subido a ellos a un bote sin vela para que se ahogaran en el mar. No tuvieron, digamos, el valor para matarlos como hicieron con Jesús, pero sí los aprenden y los meten en un barco con vela y los lanzan con la corriente para que mueran en el mar. Evidentemente hay alguna especie de milagro que se llama Lázaro, que es el que sale al rescate con el financiamiento de Arimatea. En ese rescate salen 3 barcos, ¿no? Uno de provisiones, otro con Lázaro, las 3 Marías, que va a ser la hermana también, Marta, Tania, y otros que van a estar ahí. Ahí donde aparece también el cruce de las historias medievales, ya en el norte de Francia, ya en lo que hoy es el Languedoc, en aquella época eran Galias. Vamos a identificar el lugar donde Arimatea financia, junto con Lázaro, el lugar donde van a crecer y ser protegidos estos infants sacrés, o sea, los niños sagrados. No habla de una niña, habla de los niños sagrados. Y te voy a decir dónde es ese lugar, para que la gente que hace turismo espiritual y lo lleva por todos esos lugares donde nunca estuvo María Magdalena, donde nunca pisó María Magdalena, y siguen gastando dinero en estupideces y en guías que saben perfectamente que no tienen ni idea si estuvo María Magdalena en esos lugares. Ya estoy entrando en cole. ¿Dónde? Ya, cada cosa a su tiempo. Pero lo importante es que van a llegar a ese lugar. Van a llegar, logran llegar. La tradición nos va a decir que van a ser la línea merovingia. Además, los merovingios son del 500. Difícilmente la línea merovingia va a ser porque se casó Sara con un rey merovingio, porque los merovingios son del año 500, tuvieron 200 años. El Vaticano los liquida como a los cátaros. Y esto es con un papa que se va a llamar Zacarías. Zacarías esto lo sabemos porque está en la carta la carta esta se hizo pública creo que en el año 1975. Y en la carta del papa dice: debemos destruir la línea, la rama impura, porque la única herencia es la de la iglesia de Pedro. Esa otra rama impura no debe existir. Y el Vaticano manda a destruir a los merovingios, porque los merovingios tenían un ritual diferente a los reyes de Europa. Los reyes de Europa venía el Papa y los consagraba. A los reyes merovingios no los consagraba el Papa, se hacía un ritual especial y se los bendecía, porque eran, en teoría, directos del linaje real de David, no de Jesús, de David, porque después nosotros podemos comprobar que Jesús no era del linaje de David. Primero porque el padre no estaba, sino es porque David supuestamente no nace con intervención de José, ¿no? Entonces nosotros ya con eso tiramos el primer mito a la basura. No es Sara que se casa con el primer rey merovingio y nace la dinastía merovingia, porque hay 400 años de distancia.
Por favor, lean. Profundo y transformado. No necesitas estar listo, solo dispuesto. Ciudad de México, te espero. No podemos seguir. Escucho lo que escucho y a veces me agarro la cabeza que la gente cree y va como vejita, paga y paga. Esa expedición de esos niños sagrados, en esa carta Lázaro tira la segunda bomba. Dice, el fruto, la semilla, utiliza esta palabra, la semilla sagrada del maestro va con María, junto con los dos que ya nacieron. Entonces son 3 niños. Uno que estaba embarazada, pero no de Sara, y 2 que ya nacieron. Y el lugar que eligen para proteger a la familia real va a ser un lugar que va a ser conocido por un grupo que también va a ser un papa, que va a ser la denominación. Dice, se ha creado un grupo de cristianos muy extraños, venidos del Levante, o sea, del Medio Oriente, con costumbres raras, custodiando una sangre real, según dicen ellos, y serán llamados custodios. A los templarios algo le empieza a sonar conocido. Y el lugar sagrado donde se va a proteger a los 3 niños, a María Magdalena, un tiempo va a estar también la Virgen María, va a estar Marta, va a estar Marta de Betania, va a estar Lázaro ahí también acompañando a María Magdalena. La gente dirá, no, pero yo conozco dónde está el cuerpo de María Magdalena, en la Basílica de San Maximín, ahí cerquita de la Provenza, ¿no? Cerquita de Marsella. No, ¿por qué le digo que ese cuerpo que está ahí no es el de María Magdalena? Porque en los registros de este Papa, Zacarías, establece, según las crónicas recolectadas y publicadas en el Medioevo, que María Magdalena va a vivir 30 años después de haber llegado a Francia. Y ese cuerpo, esa calavera que se honra en esa basílica, la Basílica de María Magdalena, no es María Magdalena, porque eso fue datado y era de una mujer de 35 años de edad que sí provenía del Levante, pero que tenía 35 años de edad. Entonces, si María Magdalena vivió cerca de 60 años, ese no podía ser ese cuerpo. Entonces, quitamos ya con la ciencia, yo tengo todos los datos, que después en el programa que vamos a hacer con Carles también, les voy a dar precisamente en qué fecha, en dónde está, quién fue el que lo dijo, quién fue el que lo investigó, de qué universidad salieron los estudios de ADN de ese cráneo, etcétera, etcétera. Yo le doy ahora los resultados, le digo los títulos. 35 años tenía una mujer, de origen evidentemente palestino, del Levante, ¿sí? De lo que hoy es Jerusalén, coincide perfectamente, y posiblemente estemos en presencia de alguna de las hermanas de Lázaro. ¿Para qué lugar fueron, César, que no lo has dicho eso? Y el lugar que fueron, para que todo el mundo, cuando quiera caminar cerca de algún lugar donde comió, durmió y estuvo María Magdalena y los 3 hijos reales, es un lugar que tiene nombre de punta y se llama, obviamente en francés, Puy de Dôme. Literalmente es la punta del domo. En la zona de los volcanes, en la zona de los volcanes del centro de Francia, de una región que se llama, espera que te la busco en el Google en 2 minutos, la región se llama... ¿Existe ese lo de punta del domo en francés? Sí, Pico del Domo, Puig de Dôme. Pico, es. Y no es está... Sí, Pico del Domo, ¿sí? Y significa, esto es una colina volcánica, es el lugar más elevado que está en ese lugar,